Bien, en esta clase vamos a aprender cómo aprende una red y para eso tendremos que conocer cuatro conceptos importantes. Primero de ellos es la función de coste, el descenso del gradiente, la idea de que se produce un efecto de reverberación al cambiar los pesos y el backpropagation. Entonces vamos a entender, a estudiar estos cuatro conceptos. Básicamente, cuando hablamos de una función de costes, lo que estamos intentando es, digamos, reducir el error que vamos a cometer a la hora de hacer una predicción. ¿Vale? Una función de costes básicamente nos va a permitir evaluar la calidad de nuestra red neuronal, es decir, cuánto nos estamos acercando al valor de verdad y digamos que vamos a intentar minimizar esta función de coste. ¿Vale? Entonces, el coste de la función se define de acuerdo a, digamos, una función de coste se define respecto a esta ecuación matemática, que básicamente lo que calcula es el sumatorio, digamos, de todos los valores, de todas las características, ¿vale? Digamos, el número de muestras, el número de ejemplos que tengamos, y donde se calcula el valor predicho y prima menos el valor real, y se eleva al cuadrado, ¿vale? Digamos que esta es una función de costes eh, se utiliza bastante, ¿vale? Y digamos que esta es la forma de definirla. Bien, entonces nuestro objetivo va a ser minimizar esta función de coste. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Básicamente lo vamos a conseguir a través de el algoritmo, ¿vale? Al final lo que queremos utilizar es minimizar esta función. Entonces, para minimizar en general una función, ¿vale? Lo que utilizamos es la derivada, ¿vale? Básicamente lo que queremos es calcular la derivada de la función e igualar a 0 y obtener el punto mínimo. Bien, en este caso, en una función cuadrática, el punto mínimo, obviamente, es este de aquí. Entonces, para poder hacer esto con, digamos, una función que nosotros no conozcamos, ¿vale? O en este caso, por ejemplo, esta función de cuadrática. Primero, por ejemplo, imaginemos que estamos en este punto verde. Entonces, nosotros lo que necesitamos saber es, digamos, a dónde nos tenemos, en qué dirección nos tenemos que mover y cuánto nos tenemos que mover. Es decir, si nos movemos hacia arriba o hacia abajo y cuánto, ¿no? En este caso, si bajamos, cuánto tenemos que bajar o si subimos. En este caso, lo que tenemos es que bajar y una cantidad, ¿no? Pues, en este caso, pues, esta cantidad. Entonces, para saber eso, se calcula, ¿vale? Matemáticamente se calcula, digamos, calculando esta expresión matemática, ¿bien? Que no vamos a entrar tampoco mucho en detalle, pero al final son una serie de derivadas parciales y unos productos matriciales de esas derivadas. Eh, para verlo de una forma un poco intuitiva, este concepto vamos a ver una aplicación, ¿vale? Un poquito práctica, ¿vale? Entonces, digamos que nosotros lo que queremos en este caso es, estamos en este punto y lo que queremos es encontrar el mínimo, ¿no? En este punto de aquí. Entonces, para eso necesitamos que ejecutar una tasa de aprendizaje. Entonces, si ejecutamos, por ejemplo, una tasa de aprendizaje, ¿vale? Del 0,01, ¿vale? Si nosotros le damos aquí, vamos a ver que, ¿vale? Básicamente va tardando una serie de pasos, ¿vale? En este caso vemos que cada paso que ejecuta es muy pequeñito, bien, digamos que la función va muy lenta. Es decir, si colocamos un learning rate, ¿vale? Que se llama en inglés de un 0,01, vemos que cada paso que damos, bien, es muy pequeñito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reiniciar y aumentar la tasa de aprendizaje. Bien, entonces, vamos a intentar, por ejemplo, aumentarla un poquito. Por ejemplo, al 0,04, por ejemplo, 0,07, ¿vale? Y vamos a ir viendo que este proceso es más rápido. Bien, es decir, llegamos más rápido a este punto. Bien, vamos viendo ahí los puntos que se van dibujando. Bien.
y vamos llegando más rápido. Entonces ahora vamos a incrementarlo bastante más. Bien, vamos a incrementarlo, por ejemplo, al 0,3. Bien, y entonces vamos a ir dándole para ir viendo cómo nos acercamos al punto, digamos, al mínimo, ¿no? Entonces le damos, vamos viendo que se acerca más rápido. Bien, entonces ahora vamos a aumentar mucho el learning rate. A ver qué ocurre. Bien, vamos a aumentarlo aquí. Y en este caso, ¿vale? Ya vemos que desde el primer paso ya está llegando aquí. Y vamos a darle al otro paso. Y vamos a ver si al final encontramos el punto. ¿Vale? Digamos que con este valor va bien. ¿Vale? Lo hemos hecho solamente en 4 pasos. Esto es importante porque digamos que lo que nos interesa es llegar al punto indicado en el menor número de pasos posible. Pero vamos a aumentar muchísimo el learning rate, ¿no? Es decir, vamos a aumentarlo a lo máximo, ¿no? Vamos a aumentar al máximo el learning rate a ver qué ocurre. Si aumentamos al máximo el learning rate, ¿vale? Lo que va a pasar es que no vamos a alcanzar nunca el mínimo. Bien. A ver, vamos a ejecutarlo aquí. Vale, le damos al paso 1. Vale, vemos que nunca, ¿vale? Si le seguimos ejecutando, nunca, por mucho que le demos, ¿vale? Se va a acercar al punto indicado, ¿vale? Es decir, nunca vamos a llegar a alcanzar el punto óptimo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que llegar a un compromiso. Tenemos que llegar a un compromiso entre la tasa de aprendizaje. No podemos poner un valor muy alto y tampoco podemos poner un valor muy bajo, ya que sería muy lento. Tras haber visto cómo funcionan nuestras funciones de coste y cómo funciona el algoritmo de backpropagation para calcular, digamos, el minimizar el error en esta función, al final, una vez hayamos hecho este cálculo, bien, ¿vale? Nosotros al final lo que queremos es usar, digamos, estos valores de optimización, ¿vale? Para ir hacia adelante en la red. Es decir, cuando nosotros comenzamos nuestro proceso, nosotros vamos a calcular estos pesos, vamos a utilizar una función de activación y vamos a obtener un error. Bien, entonces este error se manifiesta en la salida. Entonces, este es el concepto conocido como forward propagation, es decir, el proceso de ir hacia adelante en la red, obtener estos errores y, digamos, ahora, una vez los conocemos en la salida, vamos a tener que iterar para optimizar esos pesos. ¿Cómo digamos, minimizamos esos errores en cada capa? ¿Vale? Porque aquí, digamos, solamente tenemos una capa, pero podemos tener múltiples capas. Entonces necesitamos saber qué neuronas se están activando en cada momento para atribuir a cada neurona, digamos, a cada función, el error correspondiente. Entonces, para hacer esto, utiliza el algoritmo de backpropagation. Básicamente, el algoritmo de backpropagation lo que hace es ir hacia detrás en la red, bien, así calculado, va calculando este error, bien, y se obtiene el error cometido por cada neurona, ¿vale? En las diferentes capas. Y al final, un aspecto importante es que la magnitud del error, digamos, la magnitud del error cometido en cada neurona es directamente proporcional al impacto que tiene cada neurona en la salida. Es decir, hay una relación, digamos, lineal. Bien, entonces, una vez tenemos calculados estos valores, lo que deberemos hacer es la actualización de peso. ¿Cómo se calcula? Básicamente, el nuevo peso va a ser el peso viejo menos la derivada por el learning rate, que ya hemos visto intuitivamente qué significa, ¿no? Es decir, la velocidad con la cual nos aproximamos a ese punto mínimo. Entonces, si la derivada es negativa, estaremos disminuyendo el error y por tanto el nuevo peso será más alto, ¿vale? Es decir, si este valor es negativo, ¿vale? El nuevo peso, el valor del nuevo peso será algo negativo por negativo, será positivo. En cambio, si la derivada es positiva, lo que estaremos es aumentando el error, luego el nuevo peso será más pequeño,
¿vale? Digamos que estaremos restándole ese error cometido al nuevo peso. Y si la derivada es 0, obviamente este término se anula y el nuevo peso es igual al antiguo peso, ya que no estamos cometiendo ningún error. ¿Vale? Para realizar este proceso, ¿vale? Existen diferentes optimizadores. Bien, pero que, bueno, que lo importante en este caso es conocer el concepto general en el proceso. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto en esta clase? Así a grandes rasgos, lo que hemos visto es la implementación de cómo funciona una red neuronal y cómo es el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje, ¿vale? Comienza cuando inicializamos de forma aleatoria unos pesos, ¿vale? Estos pesos son nuestro objetivo, este es el objetivo que nosotros queremos calcular. Estos pesos van a ir, digamos, hacia adelante. Es decir, vamos a calcular, vamos a hacer el forward y vamos a calcular las salidas, ¿vale? Vamos a calcular las salidas. De estas salidas vamos a calcular una función de costes y vamos a intentar minimizarla. ¿Cómo? Comparándolas con nuestras salidas deseadas y calcularemos, digamos, el siguiente paso, una vez tenemos nuestra función de costes, es calcular la derivada del error. ¿Vale? Calcularemos la derivada del error y en este caso lo que hemos visto es el método de, digamos, de minimización de los errores, que consistía en utilizar el algoritmo que hemos visto, el descenso del gradiente, y una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es propagar el error hacia detrás. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de calcular en cada capa cuál ha sido el error y finalmente realizar la actualización de pesos en base a estos errores. Bien, entonces actualizaremos los errores y este proceso lo repetiremos tantas veces como sean necesarias para optimizar nuestro modelo. ¿Cuándo sabremos que el modelo tiene que dejar de terminar? Cuando, digamos, este algoritmo terminará, cuando las salidas deseadas sean iguales a las entradas